Gran Bretaña es definitivamente tierra de dragones. A lo largo de su extensa historia pueden encontrarse varios tipos de estos, siendo el denominado Wyrm o Worm uno de sus más antiguos e influyentes dracos. La cantidad de cuentos y leyendas enfocados en estos dragones se enumera en decenas y decenas, lo cual ayuda a brindarnos una idea general sobre cómo son esta clase de dracos, porque es necesario mencionar que en el pasado era muy común utilizar los nombres de diferentes clases de dragones de manera intercambiable, por lo que Wyrm o Worm era algunas veces utilizado para referirse a cualquier tipo de dragón. A pesar de esto, me alegro de informarles que podemos conectar ciertos patrones que se repiten a lo largo de todos estos cuentos y leyendas, de esta forma creando un perfil que nos lleve a una clase de dragón distinguible del resto, lo cual también es apoyado por muchos expertos. Así que, en el video de hoy estaremos centrándonos en exponer las características del Wyrm británico. Para comenzar, su nombre proviene del germánico antiguo Wurm o del nórdico antiguo Orm, los cuales pueden traducirse tanto como gusano así como serpiente, creyéndose a su vez que ambos provienen del proto-germánico Wurmis, significando lo mismo. En concreto, existe una conexión entre este tipo de dragón con los gusanos, lo cual podemos ver que se repite en el habla inglés, siendo comúnmente referidos con la palabra worm, gusano, y la más aceptada razón del porqué de esta conexión es que deben poseer un cuerpo y moverse muy similar a estos, lo que nos lleva a su más fuerte característica. Estos son dracos sin alas y normalmente sin extremidades, sencillamente sierpes de enormes tamaños, moviéndose como gusanos colosales. Como algunos se imaginarán, estos dragones poseen su conexión con los Lindworm, los dragones del folclore nórdico, pudiendo ser de ahí de donde se originen los mitos o el nombre, y por lo tanto es probable que existan semejanzas a tener en cuenta, como que estos también son representados con una forma serpentina. Los Lindworm normalmente son retratados con extremidades, por lo que no se puede descartar que el Wyrm británico en algún que otro relato haya poseído extremidades. Pero en la mayoría de historias inglesas no parece existir ningún énfasis en remarcar esta característica física. La ausencia de la mención de patas o garras y el común uso del envolver a sus víctimas nos da, al menos desde un punto de vista general, a un dragón serpiente. Por otro lado, existen algunos investigadores que han apuntado a la posibilidad de que el dragón celta haya procedido de culturas griegas y de Medio Oriente, los cuales han sido representados como sierpes gigantes desde siempre. Pero sea cual fuese su misteriosa procedencia, tras haber leído muchos de los cuentos y relatos sobre estos dragones, esta es la imagen arquetípica que he concluido. La casta Wyrm de Gran Bretaña se caracteriza por poseer una figura de serpiente gigante. En muy pocas ocasiones les brindan de extremidades y aún más raro es que les otorguen alas. Incluso si lo hacen, estos nunca vuelan, lo cual apunta a la fuerte posibilidad de que las alas sean un agregado posterior a la leyenda. Lo más común es que sean de hecho serpientes marinas, monstruos que provengan del agua, o en lo mínimo sean capaces de vivir en esta. Sus escamas o piel son normalmente oscuras, posiblemente de un tono negro o marrón. Son muy pocas las ocasiones que se muestran de otros colores, como verde, amarillo o blanco. En algunos relatos eran comparados con anguilas o animales semejantes a estos, lo cual remarca su conexión con las aguas y posiblemente les brinde de alguna especie de aleta dorsal o tal vez una piel lisa sin escamas. Estos dragones podían alcanzar tamaños colosales, aunque es posible que fuesen extremadamente largos, pero no demasiado anchos, ya que es muy común que puedan ser partidos a la mitad con el uso de una espada o hacha, aunque supongo que esto también depende de la leyenda en sí. No todos los Wyrm medían más de 1000 metros.
Se remarca que poseen una cabeza demoníaca de enorme tamaño, comparada con la de un caballo y a veces descrita como de cabra, con lo cual también acostumbraban a tener cuernos, también comparables con los de este animal. Las mandíbulas eran muy largas, llenas de filosos dientes, y en algunas ocasiones una barba, lo cual algunos expertos sostienen que los mitos no se refieren a una barba de pelo, sino a una barbilla estilo gallo o una especie de papada, aunque supongo que la barba normal tampoco puede ser descartada. Existe también mucho énfasis en sus ojos, los cuales son aterradores, varias veces descritos de color rojizos o como el fuego. Estos gusanos dragones normalmente carecían de la capacidad de escupir fuego. De hecho, estos eran famosos por ser extremadamente venenosos, pudiendo exhalar nocivas nubes de gas que mataban con extrema facilidad a las plantas de la zona, siendo capaces de arrasar grandes extensiones de campo y diezmar pueblos enteros si se le dejaban a sus anchas, a la vez de poseer una mordedura letal de la cual no había cura. El veneno de los Wyrms acostumbraba a matar a sus víctimas en pocos minutos, si es que no en segundos, siendo la sangre de estos dragones también venenosa, solo necesitándose contacto con la piel para que uno termine intoxicado. Otra habilidad que acostumbraban a poseer era la de volver a unir sus partes cortadas, por lo que buscar cortarlos por la mitad solía ser inútil. El hábitat de estos dragones suelen ser cuerpos de agua, como ríos o lagos, pero a la vez son muy capaces de vivir en tierra, especialmente habitando en colinas, y si era posible, una colina cercana a un cuerpo de agua, también acostumbrando a vivir en cuevas, bosques y ruinas. Estas criaturas son normalmente culpadas por las características extrañas que se pueden encontrar en el paisaje, principalmente en las colinas, las cuales a veces demuestran tener unas especies de anillos formándose en la tierra, desde la base hasta lo alto. Para muchos, estos raros anillos fueron ocasionados por estos Wyrms al enrollarse por toda la colina. Y tenemos múltiples ejemplos de esto, como el famoso Worm de Lambton, así como el de Bignor y el responsable de Worm Hill, ubicado en Derbyshire. Un caso similar, pero algo distinto, fue el caso de Linton Worm, que aterrorizó las fronteras escocesas, causando que gran parte de la tierra quedara desolada hasta que finalmente fue asesinado. La historia explica que a medida que el gusano se retorcía en su agonía, su cuerpo terminó creando una serie de colinas al modificar el terreno mismo, las cuales hoy en día se conocen como Wormington. Finalmente, la dieta de estas bestias consistía en diferentes animales de granja, como vacas u ovejas, así como los propios pueblerinos de la región, y, llamativamente, leche. Es un tema recurrente que a estos dragones les encante la leche, con algunos relatos explicando que estos, al crecer, buscaban amamantarse directo de las vacas, o incluso, siendo adultos, las atacaban para beber de su leche. Este conocimiento logró que algunos aldeanos prefirieran darles galones de leche por día como una especie de ofrenda, de esta forma evitando que atacara al pueblo. Como un ejemplo, el Wyrm de Lambton fue especificado que consumía cerca de unos 20 galones de leche por día, por lo que al final esta ofrenda normalmente se transformaba en una demanda imposible de cumplir. Como ya mencioné, leyendas de héroes locales enfrentándose a estas bestias por el bien y futuro de los lugareños existen en abundancia por estas tierras. Pero, con esto dicho, ¿qué ocasionó esta fiebre de matadragones? Bueno, un fuerte causante fueron las cruzadas. Durante la Edad Media, la caballería se volvió uno de los pilares centrales de la sociedad británica, atándose fuertemente al cristianismo, donde dragones eran símbolos de maldad, lo que provocaba que la historia de un caballero derrotando a semejante monstruo fuese visto como una victoria de la fe cristiana ante las fuerzas del diablo, o en lo mínimo, una victoria del bien contra el mal. Se detecta que muchas de las historias de héroes matadragones provienen de épocas cercanas a las cruzadas, lo cual nos sorprende. Una de las figuras más importantes para los cruzados y templarios era San Jorge, cuya hazaña más famosa fue la de asesinar a un dragón en Libia. En consecuencia, el logro de caballería cristiana más alto era el de matar a un dragón.
Sabemos que este personaje fue muy influyente en estas tierras porque existen algunas localidades que presumen de que fue aquí mismo donde San Jorge asesinó al famoso dragón, o en lo mínimo apareció para agregar una muerte más de Draco a sus hazañas. También fue durante estos tiempos de cruzadas que se detectó el levantamiento de diferentes castas nobles y de terratenientes, por lo que no era ninguna sorpresa que estas familias conectaran los inicios de sus casas con un valiente caballero que logró librar a estas tierras de un malvado dragón, y por lo tanto ganándose el derecho a gobernar o a poseer títulos. Pero si bien estas leyendas y cuentos se encuentran muy influenciadas por el cristianismo, los dragones nativos preceden a la religión cristiana, pudiendo ser encontrados en la cultura celta o incluso más antiguas. Diferentes descubrimientos arqueológicos demuestran que las culturas europeas precristianas acostumbraban a usar dragones como decoraciones, pudiendo encontrarse la figura de estas criaturas en broches y monedas del periodo Latén, datadas desde el 500 a.C. hasta el 1 después de Cristo. Algunos historiadores sugieren que los pueblos nativos de Europa llevaron la figura del dragón consigo cuando emigraron a las islas británicas, habiéndose encontrado en sus dichas islas espadas y vainas celtas adornadas con lo que algunos expertos denominan como pareja de dragones. El ejemplo en cuestión fue encontrado en el fondo del río Támesis, habiéndose encontrado otras 12 espadas y vainas adornadas con la misma pareja de dragones, lo cual es una fuerte evidencia de vínculos entre Gran Bretaña y el resto del mundo celta. Y tal como se puede apreciar aquí, dichos dibujos muestran claramente criaturas serpentinas, de enormes cabezas y mandíbulas, así como podemos encontrar dichas serpientes con cabezas similares a caballos en monedas y otros utensilios, a veces pareciendo que los representan con cuernos de cabra. Todo esto apunta a que las raíces del dragón Wyrm son en verdad antiguas y forman una parte importante en las tradiciones de estas tierras, pudiéndose hasta encontrar la mención de dragones serpentinos en textos mitológicos galos anteriores a la llegada del Imperio Romano, porque no es sorprendente que incluso con los fuertes cambios culturales, la figura original del dragón se mantuviese con tanta fuerza, siendo posible que algunas de las historias acerca de matadragones sean más antiguas de lo que creemos. Son demasiados los relatos como para tan siquiera enumerarlos todos, pero creo que podemos exponer algunos que son claves. Probablemente la leyenda más famosa y arquetípica es la del gusano de Lambton. La historia nos lleva al condado de Durham, con el joven heredero Sean Lambton, que en un domingo de Pascua, en lugar de asistir a la iglesia como el resto del pueblo hizo, decidió ir de pesca, mostrándose como un muchacho no muy afán de seguir las normas, y es por esta misma blasfemia que algunos dicen que terminó capturando lo que capturó. Lo que había pescado del río era una criatura negra parecida a una anguila, con cabeza de dragón y 9 agujeros a cada lado de su boca. La bestia era horrenda de contemplar, pero lo que más aterrorizó al joven Sean fueron sus ojos, una mirada tan demoníaca que fue capaz de reflejar todos los pecados cometidos por el propio Sean. La criatura le heló por completo, y buscando deshacerse de ella lo más rápido que pudo, terminó arrojándola a un pozo de agua, no molestándose en volver nunca más. Se dice que fue por esta experiencia que Sean replanteó su vida. Comenzó un peregrinaje que lo llevó a participar en las cruzadas lejos de su tierra natal, poco sabiendo el muchacho que la criatura que había dejado en el pozo creció y creció hasta volverse lo que muchos conocerían como el gusano de Lambton. La bestia arrasó con los campos, devorando al ganado y también a los niños del pueblo. Desesperados decidieron darle una ofrenda en leche, pero esta demanda diaria para satisfacerlo demostraba ser demasiado, y cuando no cumplían con la cuota, el colérico dragón comenzaba a destruir buena parte del pueblo. Algunos valientes se atrevieron a hacerle frente buscando exterminarlo, pero poco duraron estos intentos, porque si bien eran capaces de cortar su cuerpo en trozos, dichos trozos volvían a conectarse, con el dragón recuperándose de todos sus ataques y los valientes muriendo estrangulados o envenenados.
Tras muchos años de tormentos, el ahora hombre Sean Lambton había regresado de la guerra, descubriendo para su espanto al dragón como un fantasma de su pasado. No dejándose intimidar por la bestia, pero tampoco actuando como un idiota, buscó el consejo de una bruja sabia, quien le dijo que para matar a la bestia deberá vestirse con una armadura especial, la cual poseerá cuchillas afiladas por toda la superficie, y además deberá enfrentarlo en el medio del río donde originalmente lo había pescado. Tras haber pedido la forja de la armadura especial, atraer al dragón al río no fue ningún problema, ya que al gusano dragón le gustaba dormir de vez en cuando en una roca a la mitad de este. Protegido con la armadura, la bestia no podía morderlo, y cuando trataba de aprisionarlo con su cuerpo, terminaba cortándose con las cuchillas, siendo de esta forma que poco a poco el gusano dragón terminó siendo cortado en pedazos, pero esta vez le fue imposible el volver a unirse, ya que la corriente del río se llevaba todos los segmentos cortados del dragón, siendo así que el gusano de Lambton conoció su final. Esta es una de las historias más famosas sobre un caballero derrotando a un Wyrm, y como era de esperarse, existen muchas diferentes versiones de este mito. Algunos no se ponen de acuerdo en el siglo donde supuestamente transcurrió estos eventos, variando según la cruzada a la cual Sean Lambton participó. En algunos casos ni siquiera se menciona el tema de la iglesia y Pascua. Sean simplemente tuvo la mala suerte de pescar al dragón, y a veces se agrega una advertencia por parte de la bruja, que en orden de evitar una maldición que caería en su familia, tras matar a la bestia, deberá a su vez matar al primer ser vivo que su mirada capture. Lo cual, tristemente, fue su padre, quien sin poder esperar fue a verlo antes de tiempo, e incapaz de asesinar a su propio padre, la maldición cayó en la casa Lambton, y por 9 generaciones ningún heredero morirá en su cama, que es una manera poética de decir que tendrán muertes horrendas. Definitivamente algunos detalles varían, pero la estructura principal de la historia se mantiene, en especial por la armadura, una característica que se repite en otras historias de héroes matadragones, como lo fue el caso de Sir William Wyville, un caballero del 1300 quien usó el mismo tipo de armadura para luchar contra un enorme gusano dragón en Slingsby, solo que esta vez, en lugar de que un río dispersara los segmentos del cuerpo, fue el perro de William quien se llevó cada pieza y las enterró en lugares diferentes. Sin embargo, cuando el fiel perro lamió el rostro agradecido de su amo por la victoria que habían conseguido juntos, la boca del canino se encontraba manchada con la sangre del dragón, la cual era venenosa, por lo que al final, tanto dueño como perro murieron poco después. Presionen el botón de suscripción para mostrar respeto. Este arquetipo de historia, el de un héroe local matando un dragón con el uso de perros y muriendo de esta misma forma, se repite en diferentes historias, lo cual puede significar que este relato es de hecho bastante antiguo y que todos estos derivan del mismo. Otra historia muy popular es la del Worm de Linton, relatándose que durante el siglo XII un dragón infestó la pequeña parroquia de Linton en Roxburghshire, a las fronteras con Escocia, transformando una cueva en Linton Hill en su nuevo hogar. Algunas versiones explican que, en lugar de cazar presas activamente, el dragón simplemente succionaba el aire con gran fuerza, atrayendo a los animales y personas que pasasen cerca, y tras comer salía de su guarida y se enroscaba alrededor de la colina. Encima de todo, era venenoso, lo cual arruinaba la tierra y al ganado de la región, por lo que se ofreció una recompensa a quien pudiera deshacerse de este monstruo. Aceptando el desafío, un caballero conocido como Somerville de Larriston. Este caballero sabía que armas convencionales no penetraban la piel del dragón, por lo que su estratagema para vencer a la bestia fue la siguiente. Ató un trozo de turba, una mezcla de diferentes residuos y sustancias muy inflamables, a una rueda, la cual colocó en el extremo de su lanza, bañándola encima de todo en brea y prendiéndola a fuego, de esta forma cargando contra el monstruo a caballo. Cuando el dragón se preparó para devorarlo, el caballero empujó la rueda en llamas por la garganta de la bestia, impidiendo que el veneno saliera y quemándola hasta la muerte desde adentro.
Este ingenioso método para asesinar a un dragón se vería repetido en la historia del Worm de Connacnoim, un dragón escocés asesinado por Héctor Gunn, por lo que de nuevo es posible que ambos deriven de la misma historia. Otros relatos poseen soluciones distintas al problema del dragón, como utilizar grandes cantidades de leche para que el dragón consuma y luego se fuese a dormir satisfecho, aprovechando esa oportunidad para decapitarlo por sorpresa. Sino también tenemos el caso del dragón escupefuego de Kingston, asesinado por un valiente lugareño quien subió a la colina cerca de Iviton sobre la cual yacía una enorme roca. En la cima comenzó a llamar al dragón y cuando éste respondió, el hombre empujó la piedra y ésta rodó directo hacia las fauces abiertas del dragón, tragándose en su lugar la piedra y asfixiándose hasta la muerte. Probablemente el caso más extremo fue el del Worm de Darley, un dragón blanco asesinado por un herrero local quien se vistió con la clásica armadura de cuchillas, pero en lugar de dejar que el Wyrm lo envolviera, en su lugar se dejó tragar por el dragón para luego comenzar a retorcerse tan violentamente que los intestinos del monstruo se hicieron trizas. Admito que jamás hubiera imaginado un método como ese para vencer a un dragón. Que, por cierto, esta leyenda puede haber inspirado la novela de Bram Stoker, La guarida del gusano blanco. Solo un dato curioso que quería arrojarles por ahí. Pero sí, como ya dije más de una vez, estas tierras poseen decenas de historias de dragones siendo asesinados, algunas veces por un valiente caballero, otras veces por un héroe local y en otras ocasiones por el pueblo mismo. No siempre se utilizan métodos rebuscados, algunas veces con el uso de la lanza, espada, martillo o arco y flecha es suficiente para matar a la bestia, aunque normalmente se aclara que el golpe fue directo al corazón o que este fue decapitado. La idea de princesas cautivas o tesoros enterrados no son comunes de encontrar con este tipo de dragones. Esto sospecho que comenzó a surgir con más fuerza con la llegada del tipo volador escupefuego, los cuales Gran Bretaña también tienen abundancia, muchas veces siendo difícil diferenciar cuáles leyendas tratan con un dragón del tipo Wyrm o de alguna otra clase, porque mientras la cultura iba cambiando, también lo hicieron sus dragones y sus nombres. Un buen ejemplo de esto es el dragón de Sockburn, al sur de Darlington, el cual fue asesinado por el caballero Sean Conyers, utilizando su poderosa Bracamarte, y dicha espada es utilizada hasta la fecha actual en una ceremonia para consagrar al nuevo obispo de la región, con el señor de Sockburn tradicionalmente leyendo un discurso que dice lo siguiente: Mi señor obispo, por la presente le entrego el Bracamarte con la cual el campeón Conyers mató al Worm, Wyvern o a la feroz serpiente voladora. Como verán, en las propias palabras utilizadas en esta ceremonia, no saben qué tipo de dragón fue el que Conyers mató, como que ese dato se perdió en algún punto en la historia. El cuento se remonta al siglo XI o XII, por lo que existen muchas chances que en la versión original fuesen Wyrm, porque si bien en el escudo de armas del municipio de Darlington puede verse claramente a un Wyvern azul con la famosa Bracamarte en el cuello, existen muchos casos donde conceptos de leyendas viejas debían modernizarse a la cultura del momento, con dragones que claramente son Wyrms volviéndose Wyverns, como ocurre con el caso del dragón de Sinuk Lake, un supuesto Wyvern galés que un día decidió hacer su nido en el fondo de dicho lago, lo cual no tiene mucho sentido, que un dragón hecho para volar decida vivir en el fondo de un lago. Muchos expertos apuntan a que varias leyendas de dragones británicos fueron modificadas en algún momento para representar al concepto del dragón contemporáneo, siendo por estas razones que muchas veces los dragones poseen alas, pero nunca vuelan. Las alas fueron un agregado posterior al mito, y si bien existe alguna que otra leyenda donde identificar el tipo de Draco no es ningún problema, en otras ocasiones se presenta como una tarea imposible. Básicamente, cualquier interpretación resulta igual de válida. El propio dragón de San Jorge sufrió de múltiples metamorfosis a lo largo de los siglos, con las representaciones más antiguas retratándolo con una apariencia más serpentina, siendo muy probable que esta fuese la figura dominante sobre cómo eran representados los dragones en la antigüedad, algo respaldado con bastante evidencia.
Otros dragones británicos probablemente sean muy similares, si es que directamente no son idénticos al Wyrm, tal como vemos con los Knockers, los Laidley Worm o el Beidir Nim escocés, de la misma forma que diferentes dragones de regiones cercanas muestran muchas semejanzas a este concepto de draco serpentino. Los famosos Paista de Irlanda se presentan muy similares al Wyrm británico, siendo enormes dragones serpentinos adornados con cuernos que habitan en lagos y poseen gruesas escamas oscuras. También tenemos a los Black Worm de mitos teutónicos, así como los imponentes Sturworms de los mares del norte de Escocia, existiendo varias similitudes incluso en la estructura de sus mitos, por lo que si uno lo desea puede establecer a los Sturworms como parte de la misma especie del Wyrm británico. Pero personalmente preferiría presentarlos por separado en otro episodio. Creo que este video ya está lo suficientemente cargado como para entrar en profundidad en otras leyendas complejas, aunque supongo que hasta cierto punto es inevitable. La influencia recibida por parte de otras culturas no puede ser descartada. La línea que divide estas diferentes leyendas es apenas visible en muchos casos, con diferentes características entremezclándose, pero creo que el trabajo de hoy consiguió establecer los puntos fundamentales para comprender al que posiblemente es el tipo de dragón más antiguo de Gran Bretaña. Rara vez protector de tesoros o cautivador de princesas. Hablamos de un dragón más bien bestial, con un apetito voraz, mal temperamento, muy territorial y más venenoso que otra cosa. Una criatura de las aguas que planta sus guaridas en tierra, principalmente colinas. El Wyrm es un monstruo destinado a ser derrotado por algún valiente que busque ponerle fin al sufrimiento innecesario por parte de los trabajadores honrados de un simple pueblo a las afueras de las grandes ciudades. Antes que se vayan, solo quiero decirles que wow, que hay muchas historias interesantes sobre dragones en Gran Bretaña. Algunas cuantas súper alocadas que decidí que es mejor contarlas otro día. Lo digo en caso de que seas un entusiasta de dragones como yo y ya quieras decirme que me salté algunos de los mejores relatos de dragones. No se preocupen, los estoy dejando para futuro, pero sean libres de igual recomendármelos en los comentarios. Y con esto dicho, debo pedir nuevamente disculpas por la enorme tardanza. En serio no estaba esperando que el Wyrm fuera tan complejo, con tantas historias para leer, además de que la pesquisa de, ya saben, objetos antiguos que representan dragones celtas y etcétera etcétera, me tomó más tiempo del que quería, y encima se sumaron cosas personales y yara. El asunto es que espero que hayan disfrutado de este episodio tan tardío y esperado. Si es así, no se olviden de comentar con el hashtag dragón, de la misma forma que no duden en pedirme que hable de un dragón particular para un futuro video. Y si están interesados en ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. O tal vez, si alguno de ustedes, almas valientes, desean formar parte en esta lucha eterna, solo deben unirse a las filas ardanienses y hacer sonar las campanas, que según la antigua leyenda, retendrán al monstruo. Pero toda guerra necesita de fondos, así que un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores que nos brindan de ese extra apoyo. Muchísimas gracias. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día. Nos estaremos viendo en el próximo video.